Vamos a empezar, chicos, con la clase y por ahí la maestra Vanessa me compartió que tuvieron algunas dudas antes de iniciar con el tema respecto a la actividad que tienen que entregar, que es la entrevista. Se hizo un ajuste. No se preocupen porque, como les dije con ustedes, con esta generación se cambió el temario. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, si revisan la actividad, es únicamente aplicar la entrevista, es decir, hacer un video en donde ustedes pongan en práctica precisamente como los elementos de la entrevista, es decir, el rapport, la cima, el cierre, hacer como algunas preguntas en donde se le pueda mostrar al usuario la ambivalencia que él pudiera estar presentando o la resistencia que él pudiera estar presentando, ¿sale? Entonces, si ustedes revisan las tareas que tienen que entregar, su fecha límite es para el 14 de enero y la grabación es un video que muestra este proceso completo de la entrevista, iniciando desde pues, el inicio, el desarrollo, cómo pueden ir como creando este clima de confianza, la interacción que tienen con el usuario, la cima, el cierre y la despedida con la persona con la que ustedes van a trabajar. Esta duración es de 20 minutos y un máximo de 30 minutos. Aquí sí les pido que cuiden mucho el audio porque a veces me ha tocado revisar videos y lo tienen que volver a hacer porque el audio no se escucha. Ajá, entonces, por favor, eso sí, revísenlo y pues únicamente básense en el contenido de las clases y en las lecturas que ustedes tienen, ¿sale? Todo está en su plataforma. Entonces, el video es importante que también lo puedan subir en un link de YouTube siempre y cuando sea privado, porque también en el grupo pasado lo pusieron abierto. No puede ser abierto al público, ¿por qué? Porque alguien más lo puede ver y es material únicamente académico, ¿sale? Y si la persona está hablando como temas personales, pues tenemos que cuidar como esa parte, ¿sale? Entonces, aquí la idea es que ustedes demuestren sus habilidades como consejeros durante el proceso completo de una entrevista, ¿sale? Entonces, repito, la fecha límite es el 14 de enero y no tengo problema si no muestran el rostro de la persona. Pídanle por favor autorización. La idea es que incluso se pueden inventar el nombre, no necesita ser un nombre, su nombre real. Busquen un lugar, un espacio en donde no haya mucho ruido. Este, y pueden subir también el video aquí mismo en Classroom y o en link de YouTube, pero les repito que sea privado. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? Yo lo subí por YouTube, profesora. Ok, nada más revisa eso, que sea privado, que no sea público, porque Lo puse luego... privado y le mandé el link. Ah, ok, Pero creo perfecto. que se sobrepasó el tiempo nomás. Eso Ah, sí, bueno, ok, está fueron bien. un poco Sí, más de 30 minutos. bueno, ok, pero sí traten de cuidar este tiempo, porque también revisar como 16 videos sí es un poco pesado. Traten como de respetar este límite de tiempo, ¿sale? Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda respecto a lo que tienen que entregar para el 14 de enero? No fue la entrevista y bueno, sobre ese tema no, pero yo nomás le tengo esta pregunta rápido. Haz de cuenta que la entrevista, las hojas son las 19 hojas, son las de la pura entrevista, ¿verdad? Son las Sí, 19 hojas sí. que yo voy a llenar con los usuarios. Son 19 para un usuario y los de otros 19 hojas son para otro usuario, ¿verdad? ¿Se la voy a aplicar a dos usuarios o nomás a uno? Uno, a uno. Ok, muy Si bien, es ya a dos, entendí. no, si es a dos personas, no van a terminar. Ah, ok, bueno, muy bien, es lo que quería saber, lo que también estaba yo así preocupado porque no había entendido. Solo es a uno y la idea es que con este usuario puedan trabajar en esta clase, bueno, perdón, en esta materia y en la siguiente, en donde van a seguir aplicando pruebas. Si en caso de que su usuario con el que trabajen en esta clase ya no quiere continuar para la siguiente, entonces sí tendrían que buscar a otra persona. Pero para las 6 o 7 pruebas que van a aplicar ustedes, es una sola persona. Si aplican dos, no van a terminar. Ok, muy bien, gracias, profe. ¿Vale? Ok, Gala y luego Miguel. Buenas noches, maestra. Hola, Ahí en Gala. la plataforma viene una instrucción específica en donde no se le puede aplicar a un usuario de la clínica. Esa es mi duda, si se puede o no se puede, ya que usted ya nos había comentado que teníamos que trabajar con una persona ¿Para la entrevista o para los formatos?
Para la entrevista. Para la entrevista puede ser cualquier persona. Para el video puede ser cualquier persona. Para la entrevista inicial de formatos, sí una persona que esté en proceso, o sea, que tenga alguna cuestión con adicciones. Nada Ah, más. ok. Si Pues es un entonces sí puede usuario, ser un interno, puede ser. sí, sí, sí puede ser, siempre y cuando, acuérdense, siempre y cuando la persona quiera. No lo vamos a hacer de manera obligatoria. Pregúntenle y díganle que es con fines académicos y que todo lo que se comente ahí en la entrevista y en las pruebas que van a aplicar es confidencial. Ok. ¿Sale? Ok, Miguel, Gracias. ¿El video se va a hacer conforme a la entrevista inicial? no, no ¿Nosotros lo podemos grabar? necesariamente porque, perdón. Cuando hagamos el video de la entrevista, ¿tiene que ser en base a este formato o No, individual? individual. O sea, tú vas a hacer las preguntas, tú vas a ir conociendo a tu usuario. Repito, puede ser otro usuario o puede ser el mismo, pero ahí yo quiero ver cómo van desarrollando la entrevista. En la entrevista que ustedes van a escribir, pues yo no voy a ver tanto el rapport que ustedes hagan, yo no voy a ver tanto las preguntas que ustedes hagan, porque estas preguntas son cerradas y son más directas al usuario. La otra, el video, son preguntas abiertas en donde las mismas respuestas del usuario los van a ir llevando ustedes a qué tipo de preguntas puedan realizar con él. Si quieres trabajar con él mismo, adelante, pero no necesariamente va a ser ese formato. ¿Sí soy Ok, clara? gracias. Ok. Sí. Luis, Maestra, en algún momento, en alguna clase habíamos hablado al respecto de estos dos usuarios que comenta ahorita para la tarea del 19 de enero, ¿sí? ah, Comentó que dos usuarios por cuestión a que si de pronto uno se nos va o uno ya no quiere seguir, vamos a subir los, vaya, el contenido, los formatos de los dos usuarios o subimos solamente el de uno. solo de uno, Va, solamente de uno. Ajá. perfecto. Yo le sugerí dos usuarios por si uno justo se va, por si ya no quiere, cualquier situación, ustedes no se queden sin persona con la que puedan trabajar, pero la información con la que van a subir es nada más de uno. Si no, no, les Excelente. digo, no, no van a terminar. ¿Vale? Muy bien, Bien. muchas gracias. Entonces, si ya no hay dudas, chicos, vamos a comenzar con nuestra clase. Voy a compartir la pantalla. Oiga, maestra, tengo una duda. Mande. Por ejemplo, en la entrevista que vamos a hacer, ¿nada más es la pura entrevista o va a haber que entregar papeleo aparte? ¿Es el No, puro o sea, video? son los formatos que ustedes van a entregar. O sea, en el video únicamente es el video. Y en la del Sí, 19 de enero son todos los formatos que vamos a ver. ok, Ujú. gracias. Y de nada. Ahí me comentan, por favor, si ya ven mi pantalla. Parece que sí. Sí, Sí, ya se sí, ve. Ok. Al principio de la clase les pedí que por ahí ya fueran abriendo el formato para que se fueran familiarizando con él y lo vayamos conociendo. ¿Sale? Antes de hablar de sustancias, chicos, quiero que pensemos en algo mucho, muy importante. ¿Mm? Las personas que desarrollan un problema de consumo no comenzaron queriendo hacerse adictos a esa sustancia. Ajá. Comenzaron con un consumo que parecía manejable, que parecía social o que parecía aparentemente normal, pero que nadie detectó a tiempo cuando ese consumo empezó a tener un costo. ¿Sale? Entonces, en prevención, nuestro trabajo no es esperar a que alguien toque fondo. ¿Ah? Nuestro trabajo es detectar el riesgo cuando todavía se puede hacer algo, cuando todavía se puede intervenir. Ujú. Por eso íbamos a trabajar una herramienta creada por la Organización Mundial de la Salud, que la van a encontrar como la OMS, que nos sirve para, de alguna manera, para evitar etiquetar, para evitar juzgar, para evitar diagnosticar, sino para responder a una pregunta que es mucho, muy importante y que es una pregunta clave. Ujú. ¿Qué tan en riesgo está la persona según su relación actual con una sustancia? ¿Sale? Aprender a usar el assist, que es el que ustedes ya tienen ahí a la mano, es aprender a cuidar antes de que el daño sea mayor, ¿sale? Por eso es la prueba de detección de alcohol, de tabaco y de sustancias, ¿sale? Entonces, el assist es una prueba de tamizaje, chicos, no es de diagnóstico.
Ahí se los puse en la presentación. Eso significa que no nos dice qué tiene una persona. Nuestro trabajo no va a ser diagnosticar. Nos va a decir esta prueba qué tan en riesgo está esa persona. Ajá. Acuérdense que en prevención el objetivo no es etiquetar ni confirmar adicciones, sino detectar, que nosotros podamos detectar a tiempo estos patrones de consumo que ya están teniendo un impacto en cualquier área de la vida de la persona. Ujú. Esta prueba fue diseñada precisamente por la OMS para poder ayudarnos a decidir qué hacer después, ajá, sino intervenir, hacer una intervención breve o poder canalizar a algún especialista de acuerdo tras la aplicación de la prueba, de acuerdo del resultado, saber qué podemos hacer. ¿Mm? ¿Por qué esta prueba no se usa para diagnosticar adicciones? El assist no se aplica al final del proceso, se va a aplicar al principio. Ajá. ¿Y por qué no se usa? Porque va a formar parte precisamente de una valoración inicial. Ajá. Después de la entrevista inicial, ustedes van a aplicar esta prueba, ajá, y antes, por supuesto, de saber intervenir. Aplicarlo tarde o aplicarlo después de otras pruebas puede hacer que perdamos la oportunidad de poder prevenir, ajá, a que algo sea mucho más grave. Ujú. Entonces, en el ASIS no solo se pregunta si consumes, ajá, pregunta cómo ese consumo ha ido influyendo en la vida del usuario. Ujú. Entonces, ¿qué evalúa? Evalúa la frecuencia, evalúa el deseo, evalúa las consecuencias y evalúa la pérdida de control. Ujú. Y también va a evaluar el consumo que la persona ha tenido a lo largo de su vida, la frecuencia en los últimos 3 meses, el deseo intenso que se tiene, las consecuencias del consumo, la dificultad para poder controlar y la preocupación también de terceras personas. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace el ASIS? El ASIS no clasifica personas. Ujú. El ASIS clasifica niveles de riesgo y cada nivel implica una acción distinta. Ujú. ¿Qué niveles de riesgo nosotros vamos a encontrar en esta prueba? El riesgo bajo, en donde no debe o no tiene sentido que haya una intervención. El riesgo moderado, en donde, bueno, ahí ya se contempla si se puede hacer algo con esta persona. Y el riesgo grave, en donde sí ya es necesario poder canalizar a la persona, ya sea como, bueno, al especialista que se requiera. ¿Sale? Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es el ASIST, si viene en una prueba qué es el ASIST, ¿qué me contestarían? ¿Es una prueba que sirve para qué? Para detectar el si tan agravado, pues sí, ¿no? Perdón, de alguna manera, qué tan agravado está el consumo en esa persona. Ok, bien. Brian o Ulises o Carlos Javier, no sé por ahí quién levantó la mano. Yo soy Francisco. Bueno, nos ayuda para darnos cuenta la frecuencia que ha consumido, pues también para darnos una idea de los niveles de intoxicación que tiene por las drogas que ha consumido en su vida, para darnos cuenta de cómo se ha sentido a lo largo de su vida por su consumo, las personas que se preocupan por él y también para saber el tratamiento, si es intensivo o breve y los tipos de riesgo. Ujú, ujú, ujú. ¿Qué tan intoxicado está? No nos va a salir un resultado como tal, sino el nivel de riesgo en el que se encuentra el usuario. Ajá. Acuérdense que hay tres tipos de niveles: riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Cada uno, pues, se deriva a una diferente canalización. ¿Sale? Entonces, el ASIS, chicos, no se aplica como un examen ni como un interrogatorio. Se aplica como entrevista, en un lenguaje claro y sin confrontar al usuario. ¿Sale? Entonces, la forma de preguntar, claro que va a poder cambiar completamente la respuesta. Ujú. Entonces, aquí yo les puse, ¿no? ¿Qué es lo que primero debemos de hacer antes de aplicar la prueba? Pues leer la introducción, aclarar que su uso no es médico, mantener una postura en donde no juzguemos
y escuchar sin corregir y registrar y no debatir, ¿sale? Eso es lo que nosotros vamos a hacer o la manera en cómo vamos a preguntar. Ujú. Entonces, antes de hablar de números, chicos, quiero que quede algo muy claro en esta prueba. Esta prueba no es un examen, no tiene una calificación y no nos va a dar un resultado final de si está bien o si está mal el usuario. Ajá. El ASIS no da un resultado global porque no evaluamos a la persona. Evaluamos, acuérdense, el riesgo de su relación con cada sustancia. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace esta prueba? Detecta si hay consumo, identifica si ese consumo tiene impacto y qué tipo de impacto está teniendo, y ayuda también a decidir qué tipo de intervención corresponde, ¿sale? Por eso no todo lo que pregunta o lo que preguntamos en la prueba va a servir para sumar puntos. Ujú. Entonces, dentro de la CIS hay dos tipos de preguntas, ¿sale? Eh, bueno, son esas las que están viendo en pantalla porque les quería mostrar la prueba. Pero hay dos tipos de preguntas que, repito, sirven y no sirven para sumar puntos. Ujú. Hay preguntas que solamente nos sirven para poder orientar la entrevista y preguntas que sí sirven para poder calcular el riesgo. Ajá. Las que nos sirven o las que nos ayudan a calcular el riesgo, esas sí llevan un puntaje. Ajá. Vamos a empezar por las que no suman puntaje porque eso puede evitar confusiones, ¿no? Entonces, la primera pregunta solo pregunta si alguna vez en la vida se probó esa sustancia. Ajá. Eso no nos va a medir a nosotros ningún tipo de riesgo, pero sí nos ayuda a medir el contacto. Es decir, probar que la persona pruebe algo, pues no significa tener un problema como tal. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la función de la pregunta uno? Pues solamente nos da un filtro, ¿sale? Por eso no suma. Ujú. Entonces, la pregunta uno y la pregunta 8 sí se preguntan, pero no suman, ¿sale? Ahorita les voy a mostrar la prueba. Ahora, vámonos con las preguntas que sí suman. Cuando yo les pongo P2, significa justo que nos vamos a ir a todas las preguntas del apartado 2 o de las preguntas 2. Si ustedes se fijan, déjenme les comparto la prueba. Comentan si la ven, por favor. Dice, en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido sustancias que mencionó sin haber consumido? Ujú, ujú. Todas esas preguntas sí suman un puntaje, ¿sale? Y la pregunta uno, que es la A, la B, la C, hasta la J, no suman puntos, pero sí es importante que exploremos. ¿Vale? Bien, entonces, la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5. Cuando yo me refiero, repito, a P5, P4, me refiero a todos los incisos que les estoy mostrando. ¿Sale? La pregunta 6 del inciso A a la J, la pregunta 7 de la A a la J y la pregunta 8 que únicamente es una, ¿ha consumido alguna vez alguna droga por vía inyectada? Únicamente para usos no médicos. No, nunca, sí, en los últimos 3 meses, sí, pero no en los últimos 3 meses. Esa pregunta sí se hace, pero igual no suma. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Coméntenme, por favor. Yo tengo una duda. Sí. Eh, bueno, en la pregunta uno y la 8 no suman, dice. Ujú. El puntaje que me aparece aquí de cada pregunta A, B, C, D, F, G, H, I, J. Bueno, Ujú. se preguntan, se le lee al usuario, el usuario las contesta, uno se las pregunta y él las contesta o él las tiene que contestar. No, acuérdense es lo que yo les dije, no es un examen, no lo tiene que contestar el usuario, lo van a ir llenando juntos. Ustedes van a ir preguntando y no como un tipo cuestionario, ¿no? No como, a ver, déjenme subo.
A lo largo de su vida, ahí yo les sugiero que como ya tuvieron la entrevista inicial, si el usuario les permite hablar de tú, mucho mejor para poder crear este rapport y esta confianza, ¿sale? A lo largo de tu vida, ¿cuál de las siguientes sustancias has consumido alguna vez solo para usos no médicos? Tabaco, cigarrillos, cigarros, habanos, tabaco de mascar, pipa, etcétera, ¿no o sí? Nada más ahí tacho. No lo tiene que llenar el usuario, lo vamos a ir llenando nosotros. ¿Sale? Ok, Bebidas alcohólicas, cerveza, vino, licores, destilados, sí, a lo mejor, pero si ustedes se fijan, el que él haya probado en algún momento este tipo de sustancias, pues no significa que haya problemas. Ajá. Entonces, aquí mismo les dice, si contestó que sí a alguno de estos ítems, siga la pregunta 2 para cada sustancia que ha consumido alguna vez. Y entonces, ya nos vamos a la pregunta 2 enfocado a con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha mencionado en los últimos 3 meses. Primera droga, segunda droga, etcétera. Y entonces sí, si se fijan, son los mismos que están acá arriba. El tabaco, el cigarrillo, cigarros, sábanos, etcétera. Ah, entonces sí, todo eso de nunca, 1 o 2 veces, cada mes, cada semana, a diario, casi a diario, ahí ya nos empieza a dar puntaje. ¿Sale? Ahí ya o- empezamos a hacer puntaje. Y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a evaluar, pero las pruebas las vamos a llenar nosotros, no el ok. usuario. Y bueno, profe, ya me quedó entendido. Entonces, de estas preguntas que hay en cada tablita, como en la pregunta 2 en la pregunta 3 de cada tabla, nomás una de la que le preguntemos es la que se va a llenar. O sea, No la que me él me queda diga. claro. Por ejemplo, Ah, o sea, tabaco y cigarrillos, de las preguntas que le voy a mencionar de la A, de la B, de la C a él, de cada tabla, nomás con una que me conteste y ya paso a la siguiente o tienen que ser varias. no, o sea, van a ser del inciso A a la J. Yo te pregunto a ti, ¿con qué frecuencia has consumido las sustancias que has mencionado en los últimos 3 meses? Platícame con qué frecuencia consumes tabaco, cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etcétera. ¿Nunca? 1 o 2 veces, cada mes, cada semana, a diario o casi a diario. Tú Ok, contéstame, invéntatelo. Profesora, casi a diario. Ah, ok. Entonces llevaría un tachecito ahí, casi a diario. Ajá. Ok. Y entonces ahí son 6 puntos. Pero espérenme, todavía ahorita lo de los puntos se los voy a decir al final. Entonces yo después te sigo preguntando a ti. Bebida alcohólica, cerveza, vino, licores, destilados, etcétera. Nunca, 1 o 2 veces, cada mes, cada semana o a diario, casi diario. Una o dos profesora, veces. Ok. Entonces te sigo preguntando. Cannabis, marihuana, costo, hierba, etcétera. Nunca, 1 o 2 veces por semana, cada mes, cada semana, a diario o casi a diario. Cada, cada semana. Entonces yo ahí tacho. No le voy a decir al usuario, ah, tienes 6 puntos en tabaco, tienes 4 puntos en bebida. No, simplemente yo lleno, yo lleno, yo lleno, yo pregunto, yo lleno. Pero si te fijas, todos los segmentos, todos los incisos, yo los voy a ir preguntando. Muy bien. ¿Sale? Me quedó Ujú. entendido, profe, Ok. gracias. Rita, perdóname, dime, ay, sí, profesora, que le iba a preguntar, ¿dónde es que está él así que no lo puedo encontrar? ¿no lo encuentras? No, ¿Dónde encontraron, chicos, sus formatos para que le digan, por favor, a su compañera ahí en Google? Sí tienes acceso a Google, ¿no, Rita? En los sí, tamizajes. sí, Lo puedes pero encontrar en la parte donde está la tarea que se va a entregar el 19 de enero. ah, Si te vas al Classroom, te vas a donde dice entregables de evaluación, es el segundo, valoración inicial, inventarios, preselección y obtención de resultados. Te vas hacia abajo, ahí van a estar varios formatos. Es bueno, yo lo tengo aquí en el tercero del lado izquierdo. eso es entregable de evaluación, ¿no? Sí, Sí. En la evaluación, sí, Pérez, ay, discúlpenme. Eso en entregable de evaluación, en la actividad que dice video, el video de la entrevista.
No, en el que sigue abajo. A En el valoración segundo. inicial. Correcto. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Ya De lo nada. ubicaste, Rita? Estoy en eso, profe. Estoy en eso. Si no lo Sí, ubicas, dime, te lo mando por aquí, les mando el archivo por aquí, por el chat, ya. Profe, no me quiere salir. Así que cuando ¿no? usted pueda, hágame el favor y mándemelo, ¿eh? Porque no lo tengo. A ver, Sí. denme un segundito, a ver si se manda aquí. Ah, ya. Está bien, profesora, disculpe. ¿La entrevista inicial sí lo tienen? Sí, la entrevista inicial yo sí la tengo, sí, cómo no. Y la imprimí todo, sí, es así. Es Ok, ese la para, para quien no los tenga, el inventario Assist, que es el que estamos viendo, ya se los hice llegar en el chat. y aparece la misma carpeta suya ahí mismo en otro lado. Aquí está en el chat, inventario Assist, se los mandé como un archivo. Ah, ya. Gracias, profesor. Ok, bien, continuamos entonces. ¿Dudas hasta aquí? Coméntenme, chicos, porque esto sí lo van a aplicar ustedes y es bastante importante que lo sepan aplicar. ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, vamos a... maestra. Ok, bien, vamos a continuar entonces. Como les dije, ustedes tienen que preguntar todas las preguntas, pero únicamente el apartado o las preguntas 1 y 8 no tienen valor, ¿vale? Entonces, la pregunta 2, ¿qué evalúa el uso reciente? ¿Por qué si suma? Porque predice la exposición actual, ujú, y que indica que hay un riesgo por patrón, ¿vale? La pregunta 3, los deseos intensos, que evalúa la necesidad de consumir e indica pérdida de control, ¿vale? La pregunta 4, todos los incisos indican o evalúan daño en salud en lo social, en lo legal o en lo económico, mide un impacto real. La pregunta 5, el incumplimiento de roles, que hay afectación de responsabilidades, señala si hay un deterioro funcional y el riesgo ahí puede ser elevado. Y la pregunta 6, igual todos los incisos, ¿qué tanto se preocupan los terceros o los que están cerca del usuario? Que evalúa que puede haber una alerta social y por qué si suma, porque otros ya perciben que existe un problema y que indica que hay un riesgo ya visible. ¿Sale? Y la pregunta 7, hay intentos fallidos de control que evalúa que hay dificultad para dejar el consumo o la sustancia y por qué si suma, porque indica que hay una pérdida de control y que indica que hay un riesgo alto. ¿Sale? Eso es lo que nos dice la prueba. ¿Sale? Bien, entonces, acuérdense que es bien importante leer la instrucción al usuario, que ustedes la llenen, no el usuario. Ujú. Entonces, estas preguntas que sí suman, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Hasta aquí solo sabemos qué preguntas sí se convierten en número, pero todavía no estamos evaluando nada. Ajá. El puntaje, chicos, no se calcula pregunta por pregunta. Aquí se calcula hasta el final y se calcula por sustancia. Ajá. Las preguntas que sí suman no se suman aún hasta que terminemos de preguntar sustancia por sustancia. Entonces, primero se termina la entrevista y después se calcula la puntuación, ¿sale? El puntaje se calcula después de terminar todas las preguntas, ojo, en privado. Ajá. No vamos a estar ahí sumando con el usuario, no. Todas se suman o se calculan en privado después de terminar todas las preguntas y una vez por cada sustancia. Ujú. Ahora sí, una vez que yo ya terminé la entrevista, sumamos solo las preguntas que sí miden riesgo. Ajá. Siempre recuerden, P1 y P8 nunca entran a la suma. ¿Sale? Les puse una imagen donde resume el orden correcto para explicar cómo se evalúa el ASIST y pueda ser más claro para ustedes. Voy a volver a compartir mi pantalla.
Yo espero que sea de ayuda para que les quede más claro. Aquí está. Ay, me comentan por favor si la ven. Yo creo que ya la están viendo. Ahí está. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, Ok, entonces y se las quise poner porque me parece a mí muy visual y muy clara. Entonces, y porque justo lo que les dije al principio, resume el orden correcto para explicar cómo se evaluó esta prueba. Ujú. Entonces, aquí esta prueba nos va a ayudar también a cómo tomar decisiones preventivas. Ujú. Entonces, solamente las preguntas o se suman de la P2 a la P7 porque son las que predicen si hay un daño actual, no nada más el consumo. Ujú. Y como les puse en la imagen pasada, pues las preguntas hablan de si hay un consumo reciente, problemas por consumo, afectación de responsabilidades, la preocupación de otras personas, etcétera. Entonces, ¿por qué estas preguntas sí suman? Porque miden que existe un riesgo real. ¿Sale? Si yo les pongo en la primera, en la P1, que yo consumo alcohol, pues sí, sí consumo alcohol, pero eso no significa que haya un problema. Ujú. Ya el problema lo vamos a ir diciendo con las siguientes preguntas en cuanto a frecuencia y en cuanto a afectaciones, etcétera. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo se calcula el puntaje? Ujú. Ubíquense, por favor, en el bloque 2 o en la P2. Ujú. Esto es un punto bien importante, chicos. Ujú. Acuérdense que es una puntuación por cada sustancia, no una o una sola para la persona. ¿Mm? Vamos a sumar todas las preguntas que sí miden riesgo y la fórmula general es a partir de la P2. Entonces, ¿qué voy a sumar? P2 más P3 más P4 más P5 más P6 y más P7 una vez por cada sustancia. Ajá. Entonces, la única excepción, si ustedes revisan la prueba, es el tabaco donde la P5 no se incluye. Ujú. Ahora, repito, esto no es un diagnóstico, ¿sale? No es una etiqueta, solamente es un indicador de riesgo. Me voy a ir otra vez a la prueba para que sea más fácil. Ahí está. Bien, entonces, ustedes hagan el ejercicio, invéntenselo, tachen de la A a la J y díganme qué puntaje sacaron una o dos personas en 2 minutitos. maestra, Sí, eh, nosotros aquí, bueno, cuando hacemos esta práctica, nosotros siempre regularmente lo hacemos semanalmente. ajá, Eh, entonces, cada sustancia lo ponemos en semanalmente y sumamos semanalmente. Se ok, puede, se puede agarrar cualquier tipo de tiempo, por ejemplo, nunca, de 1 a 2, a cada mes. Por ejemplo, si voy a agarrar semanalmente, todas las preguntas de P1 más P2 más P3 es semanalmente. Es 4 más 5 y luego más 6 más 7. Entonces, a veces nos da puntuaciones de 28 a 30 y tantos y ahí ya checamos, pero ya el último. ajá. Pero, ajá, pero cuando es un paciente, eh, le tengo que preguntar cada cuándo es su consumo de tabaco y luego le puedo decir, no, pues nunca. Entonces, bueno, tengo que agarrar como nivel. eh, o sea, está bien que lo haga semanalmente. O sea, si ustedes lo hacen semanalmente, está bien, Eh, pero con el usuario que van a estar trabajando, pues lo van a hacer solo una sola vez. bueno, ok. A mí Entonces, me salió Entonces, y en, acuérdense que P1 no se evalúa, ajá. no se con qué, suma. con qué frecuencia consumido me salió 14, maestra. Ok, bien, 14, por ahí unos pueden salir 20, por ahí puede salir un 8, yo qué sé. Si ha respondido nunca a todos los ítems en la pregunta 2, dice que salten directamente a la pregunta 6.
Si ha consumido alguna de las sustancias de la pregunta 2 en los últimos 3 meses, continúe con las preguntas 3, 4 y 5 para cada una de las sustancias que ha consumido. ¿Sale? Entonces, si ustedes están con una persona que está pues con alguna adicción, pues es muy raro, digo, a menos que les esté mintiendo, pues que salga un puntaje de 0, ¿no? Pero regularmente, pues sí salen puntajes de 14, de 18, de 20, etcétera. Ujú. Bien, entonces acuérdense, la fórmula general es P2 más P3 más P4 más P5 más P6 más P7 una vez por cada sustancia. Ajá. Repito, la única excepción es el tabaco, donde la P5 no se incluye. ¿Sale? Ahora, el número se va a comparar con una tabla y se va a traducir en el nivel de riesgo. Me voy a ir hasta mi tabla. Yo ya evalué. Se van a ir hasta el último, hasta el último. Acuérdense que la 8 también se pregunta. Ujú. Entonces, aquí dice, a los pacientes que se han inyectado drogas en los últimos 3 meses se les debe preguntar sobre su patrón de inyección en ese periodo para determinar los niveles de riesgo y el mejor tipo de intervención. Patrón de inyección, una vez a la semana o menos. Hay que hacer una intervención breve, incluyendo la tarjeta riesgos asociados con inyectarse, o más de una vez a la semana, 3 o más días seguidos. Requiere mayor evaluación y tratamiento más intensivo. Esto, repito, no se le dice al usuario, únicamente es un registro para ti, es información. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, aquí viene para cada sustancia etiquetadas de la A a la J, sume las puntuaciones de las preguntas 2 a la 7, ambas. Ujú. No incluya los resultados ni de la pregunta 1 ni de la 8 en esta puntuación. Por ejemplo, la puntuación para el cannabis se calcula como P2 más P3 más P4 más P5 más P6 más P7. Note que la P5 para el tabaco no está codificada y se calcula como P2A más P3A más P4A más P6A más P7A. ¿Sale? Entonces, dice, registre la puntuación para sustancia específica. Ujú. ¿Cómo voy a sumar aquí sustancia por sustancia? Ujú. Entonces, yo me voy a ir al tabaco y voy a sumar. Acuérdense, sustancia por sustancia. Si ustedes se fijan, todas las sustancias de la P2 a la P7 son las mismas y vienen en ese mismo orden, excepto P5. Me voy a ir. P2A sería tabaco, ahí puede ser un 2. Ustedes vayan haciendo la suma, por favor. Pregunta 3. Mm, Tabaco, cigarrillos, Maestra, cigarros, hábanos, puede ser 4. Mande, Luis. perdón que la interrumpa. Lo que pasa es que no me quedó claro lo que comentó ahorita al respecto de la pregunta 5, que no se suma algo del alcohol. Lo que pasa es que Mm, últimamente yo he tenido un poco de problemas con mi conexión y hay veces que no ajá. escucho lo que Ah, ok. dicen. Ok. Este, pero sí, ahí me revolví un poquito. Ujú, ujú. Y bueno, discúlpeme que la interrumpiera, No te pero dije preocupes. antes de que se avance más. El tabaco en la 5 no está codificada, únicamente el tabaco, en la pregunta 5. Lo demás se pregunta igual. Si te fijas, en la pregunta 5 no viene si preguntes, o sea, no te da opción a sumar. Entonces se van a sumar todos los incisos de la P2 a la P7, todos los incisos A se suman, todos los incisos Sí, B se ahí voy. suman. Sí, dame un segundo, Miguel. ¿Sí queda claro, Luis? Perdón. A ver, en la pregunta 5 dice que no hay opción de sumar. No te da la opción, Estoy aquí en el... no está codificada, no hay un valor para el tabaco. Entonces te vas a la pregunta 6. Mm, En tabaco, cigarrillos, hábanos, tabaco de mascar, en la ahí ya te deja tabla. sumar. No lo O encuentro, sea, maestra. vas a sumar. No me hablen todos, porfis, porque si no nos enredamos. ¿Sí soy clara, Luis? Es que no ubico lo que me está comentando. Eh, ¿Sí ves mi pantalla?
¿Perdón? Sí, bueno, yo estoy viendo su pantalla y también estoy viendo mi Assist. ¿Y no viene el tachado, el tabaco en la pregunta 5? O sea, ¿no viene sombreado? Ah, Tiene. ya lo vi ahí en su pantalla. A ver. Ah, perfecto. Sí. No trae numeración en el nunca, uno o dos veces Exacto. o cada mes. Ujú, ujú, ujú. Entonces, Ok. así viene la prueba. En la pregunta 5 el tabaco no se incluye, pero en el resto sí. ¿Estoy clara? Perfecto. Sí. Profesora, Ok. Ahí Sí, ahí creo voy, que sí. Rita. Como quiera, si tengo alguna duda ahí le molesto. Gracias. Sí, sí, no es molestia. Ahí voy, Rita. Primero Miguel y luego voy contigo, Rita. gracias. Dime, Miguel. Entonces, a lo que yo le entendí, de la Ajá, P2, excepto el P5, al P7 se van a sumar todos los incisos A. Y luego se van a exactamente. sumar todos los incisos B, ¿verdad? Exacto. Sí, porque estamos Efectivamente. evaluando por sustancia. Ok, perfecto. Ajá. Entonces, Gracias. si se fijan, en la pregunta 1 viene, perdón, en la 2 que es la que entra con valor, ahí viene el tabaco, ¿no? Me da 2 puntos. La pregunta 3 igual, 3 puntos, igual, habla de tabaco, otros 4 puntos, depende de la respuesta. Pregunta 4 inciso A, habla de tabaco, ¿no? 6 puntos. Pregunta 5 no tenemos valor en tabaco, entonces me voy hasta la 6 y tabaco entra con 3 puntos. Pregunta 7 igual tabaco, inciso A, entra con 6 puntos. Ajá. Entonces, yo aquí voy a registrar el puntaje que me dio esa sustancia. Es decir, 12, 14, 10, 11, etcétera. Y de acuerdo al resultado que me dé, entonces yo ahí puedo decir si ocupa o no ocupa intervención o una intervención breve o un tratamiento mucho más intensivo. ¿Sale? ¿Dudas? Gracias. Ok. Rita, Profesora, déjeme hacer una pregunta, porque sí. algún compañero dijo que ellos hacían el ASIS toda la semana. Ajá. Cuando el ASIS se aplica una sola vez al paciente cuando entra, ya yo después no se le aplica más, ¿no? Ujú, ujú. Sí, solo se le aplica justo para medir el riesgo, para ver qué tipo de intervención vamos a hacer con él. Desconozco por qué lo hacen cada semana. Pero bueno, si ellos así lo hacen, pues digo, ¿está Pero bien? realmente se debe hacer una vez es decir, como una vía de prevención de saber la situación que tiene y tomar Ujú, medidas. Ya, ya, ujú, gracias. exactamente. Sí. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Maestra, soy Francisco. Entonces, Mande, a Francis. partir del consumo de los 3 meses, vamos a hacer una puntuación y los tipos de riesgo son bajos, moderados y altos. Dice aquí Ajá, que el test de ASIS, alcohol de 0 a 10 es bajo, de 11 a 26 es moderado y de 27 o más es alto. Ese es el ajá, tipo de riesgo y de todas las ajá. sustancias. De 0 a 3 es riesgo bajo, de 4 a 26 es riesgo moderado y de 27 o más es riesgo alto. Sí, ¿verdad? Así es, así es. Ujú, ujú. Pero acuérdense que es por sustancia. ¿Por qué? Porque podemos tener un usuario que no ocupe una intervención referente al tabaco, pero sí un tratamiento mucho más intensivo, a lo mejor con un alucinógeno. ¿Sí me explico? Porque el tipo de tratamiento va a ser distinto. Ajá. Ya requiere otro tipo de tratamiento justo mucho más intensivo. Los efectos del alucinógeno pues no son los mismos que el alcohol o el tabaco. ¿Me explico? Ujú. ¿Dudas? ¿Gala, dudas? Maestra, ahorita que le hice la suma del tabaco salió 21, entonces yo creo que es una intervención breve. Una intervención breve. Ujú, ujú. O sea, si imagínense que saquemos a un usuario con puntajes arriba de 27, inmediatamente se va a un tratamiento mucho más intensivo. Ujú, ya incluso con un especialista, porque ya estamos hablando justo ahí de que hay un nivel de riesgo y es un nivel alto. Ujú. Entonces,
Este es el assist de la OMS. No es difícil, si se fijan, no es difícil aplicarlo, es bastante sencillo. Es importante que le lean la instrucción tal cual a su usuario. Esta parte que dice, léalo por favor al participante, si es importante que se lo lean y que puedan ser también empáticos al momento de preguntar. ¿Sale? Bien, entonces ahí van a registrar ustedes hasta el final el puntaje, repito, por sustancia. Entonces, ahí nos va a dar la interpretación que vamos a tener dependiendo el nivel de riesgo y ya yo voy a decidir la intervención que requiere el usuario. ¿Sale? Entonces, en el assist, pues el número no manda. Lo que manda como tal es la decisión de intervención que tomamos o que se hace con ese número. ¿Sale? Bien. Ahora, déjenme ver si les puse. Aquí está. Les quise poner este ejemplo. Ahí está. ¿Sí lo ven? Creo que no, ¿verdad? Todavía no. Eh, Ah, aquí ya. Ahí ya lo ven, ¿cierto? Sí, ya sé. Ok. sí, Quiero que vean este ejemplo, como justamente como para poder entender cómo se usa, ¿no? Acuérdense que no es diagnóstico, es un ejercicio para aprender cómo se evalúa. Ujú. Y antes de empezar, recuerden, no estamos calificando a la persona. Ujú. Vamos a calcular una puntuación solamente para el alcohol. Y acuérdense, P1 y P8 no entran en la suma. Eso significa que no todo lo que preguntamos se va a convertir en número, repito. Ujú. Entonces, primero escuchamos todas las respuestas y después solo algunas las vamos a utilizar, que ya saben cuáles, para evaluar el nivel de riesgo. Ujú. Vamos a ver ahora qué respuestas sí se convierten en número usando este ejemplo que ya se las puse ahí. P1 y P8 no entran. Ujú. Aquí todavía no estamos evaluando, solo estamos registrando. Ujú. De todas estas respuestas, solo las de la P2 a la P7 se convierten ya en número. Ujú. Acuérdense que la P1 solo nos dice si alguna vez hubo consumo y la P8 es una pregunta únicamente de seguridad, por eso no suma. Ujú. Entonces, hasta aquí no hay resultado, solamente nosotros estamos registrando. Ujú. Ahora, si una vez que ya sabemos qué preguntas se suman, vamos a asignar el puntaje, que fue lo que ya ahorita hicimos, ¿no? Estamos hablando del alcohol. La P2, él dijo o ella dijo que su consumo semanal era 4. La P3, bueno, el puntaje da 4. No recuerdo ahorita si se refiere a 3 veces por semana, porque ocupo irme a la prueba. P3 da de puntaje 3, la P4 da de puntaje 4, P5 da de puntaje 4, la P6 da de puntaje 3 y la P7 da de puntaje 3. Cada una de estas respuestas tiene un valor numérico definido por la OMS, no por nosotros. Ujú. Entonces aquí ya estamos traduciendo respuestas ya en puntaje. Entonces ahora sí, hacemos la suma final de P2 a P7 y da como resultado 21. Este no 21. es un resultado final, es solo, acuérdense, un indicador de riesgo, ¿sale? Y entonces me voy ahora sí a mi tabla y entonces ahí ya podría poner 21 en mi registro de puntuación por sustancia, en donde estamos hablando que requiere una intervención breve por el 21 que salió en tabaco, ¿sale? Esta tabla es la que nos dice qué vamos a hacer con el número que obtuvimos. Ujú. Entonces, acuérdense, el número no es el resultado es la decisión de intervención. Ujú. Entonces, en el ejemplo justo que hicimos para alcohol, la puntuación final fue 21. Ujú. No voy a buscar el 21 en toda la tabla, por supuesto, sino voy directo a la fila de bebidas alcohólicas y entonces ahí pongo mi 21. ¿Sale? Y entonces esta tabla se lee justamente por filas, no por columnas. Cada fila, ahí está muy claro,
es una sustancia distinta y cada columna indica qué tipo de intervención corresponde. ¿Sale? Entonces, 21 para bebidas alcohólicas y bueno, ya ahí estamos hablando de que se ocupe una intervención breve. Ujú. Entonces, eso significa, según ASIST, que el consumo de alcohol de esta persona pues ya tiene un impacto, ¿no? Pero todavía puede a lo mejor abordarse con una intervención breve. Y esto no significa que la persona sea alcohólica, significa que su nivel de riesgo indica que conviene intervenir antes de que el problema escale. Ajá. Acuérdense de que esta prueba no va a decidir por nosotros, chicos, pero sí nos va a orientar. Ahora, el 21 no se le dice al usuario. Lo que se le dice es la recomendación. El puntaje no se le dice. Ajá. Por ejemplo, yo le diría, pues por lo que me comentas, tu consumo de alcohol se encuentra en un nivel de riesgo y ya está teniendo algunas consecuencias y sería útil trabajar con algunas estrategias breves para poderlo reducir. ¿Vale? Entonces, en el assist, el número se queda en el expediente. Y la intervención es la información, o el tipo de intervención es la información que le va a llegar a la persona. Ujú. Ahora, la OMS propone que la intervención breve tenga 5 elementos importantes. Ujú. Retroalimentación sobre el riesgo, información clara, exploración de pros y contras y fortalecimiento de la motivación y acuerdo de un pequeño cambio. Eso ya no lo hacen ustedes, eso ya lo hace el especialista como tal. ¿Sale? Gaby, ¿levantaste la mano? Sí, profesora, buenas noches. Disculpe, ¿nos podría dar como un ejemplo de de una intervención breve y ya el tratamiento intensivo? Ah, un ejemplo. Ajá, Ay, es que eso ya sería como más de, pues como tal una terapia, bueno, es que no es terapia, pero sí es una intervención en donde se hable con el paciente justamente como estos pros y contras que ha tenido, el impacto que ha tenido en su vida social, ajá, pero en una, a lo mejor ya como em, un tratamiento más intensivo, no lo sé, a lo mejor que incluso requiera algún tipo de medicamento, una intervención en donde a lo mejor no lo voy a ver unas 5 veces, ahora requiero como un tratamiento mucho más largo para dar seguimiento al problema como tal, para ver si hay algún tipo de recaídas. Entonces, el proceso sí es, o la intervención es más larga. Pero un ejemplo como tal, pues sí tendría que hacer ya una intervención ya psicológica y eso ya nos llevaría un poquito más de tiempo, pero no sé si alcanzas a diferenciar. sí, sí, profesora, muchas Ok, gracias. muy bien. ¿Dudas hasta aquí con esta prueba, chicos? Fácil, ¿no? Está bastante fácil, está bastante sencilla, solamente es importante tomar en cuenta estos puntos, ¿sale? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Ahora quiero que se vayan, por favor, a la prueba del balance decisional, el análisis de consecuencias para la toma de decisiones. Esa es otra prueba que también enseguida de la CIS, acuérdense que es entrevista inicial, es la que ahorita ya tuvieron que haber aplicado o ya la tuvieron que haber terminado. Es ASIST, que es la segunda que van a aplicar en ese orden. Y la tercera es este de balance decisional, perdón, análisis de consecuencias para la toma de decisiones. Ujú. Todos lo tienen ubicado, todos lo tienen a la mano. Déjenme, yo abro también mi archivo. Rita, por ahí, si lo ves? Por favor, coméntenme si alguien no lo tiene. Si no, igual se los mando por el chat. Bien, se los voy a enviar de todas maneras. Chat, balance decisional.
Ah, No se ve. ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí ya se los estoy mandando. Ya lo tienen en su chat. Bien. Ahora, ¿están viendo mi pantalla, chicos? ¿O no? ¿Está? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Ok. Ahora vamos a continuar con esta siguiente prueba, pero hasta ahora ya hicimos algo muy importante. Ya detectamos qué tan en riesgo está el consumo, pero detectar riesgo no significa que la persona quiera cambiar. Muchas personas, chicos, saben que algo les hace daño y aún así continúan. Ujú. Entonces, la pregunta que sigue no es qué tan grave es o qué tan en riesgo está el usuario. Aquí la pregunta es como algo más humano. ¿Qué hace que la persona siga consumiendo y qué la haría considerar un cambio? Ajá. Entonces, para eso usamos precisamente esta prueba de balance decisional. Ojo, no es una técnica, no es una prueba para convencer al usuario, para nada. Es una herramienta para poder ordenar la ambivalencia. Ujú. Acuérdense que mucho se encuentra el usuario en esta ambivalencia. Sí quiero, pero no puedo. Sí me gustaría, pero, o no quiero, pero ya estoy teniendo problemas en mi trabajo. ¿No? Ahora, aquí no buscamos respuestas correctas o incorrectas. Buscamos respuestas honestas. Ujú. Y por eso este formato se aplica después del assist, cuando ya sabemos que hay consumo y cuando ya sabemos qué nivel de riesgo existe en la persona. Ujú. Entonces, este formato, si ustedes lo revisan, pues inicia con los datos básicos del usuario, su nombre, la edad, la fecha y el tiempo de aplicación. El tiempo es importante porque no es un ejercicio rápido, sí requiere cierta reflexión por parte del usuario. Ujú. Ahora, este formato nos pide que analicemos también todos los pros y todos los contras posibles, tanto para cambiar como para permanecer en el mismo lugar. Ujú. Brian, Ulises, no sé quién me levantó la mano. Hola, soy Francisco. Tengo una duda. Por ejemplo, beneficios. ¿Cuál es el beneficio si sigo consumiendo? Un ejemplo, por favor. Ah, pues me causa placer, me desconecto de mi realidad. mm, no sé qué otro tipo de placer pudiera decir la persona. Ya entendí. Y en por ejemplo, en costos, en contras, si sigo consumiendo, puede ser, no sé, un deterioro cognitivo o algo así, ¿verdad? Y en Pues dejar de consumir. a lo mejor eso como tal no dice la persona que hay un deterioro cognitivo, pero sí te puede decir, se me olvidan las cosas, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo concentrarme, eh, mi familia ya no me habla, mis hijos no me quieren ver, yo qué sé. Y en dejar de consumir en contras, costos, por ejemplo, uno sería, Eso, o sea, el precio que estás pagando por estar consumiendo y por dejar de consumir. bueno, sería todo, gracias. Ujú. Ok, entonces, lo que les decía es, ay, se me fue el hilo. Ok, no nada más analizamos que deje de consumir el usuario, sino también analizamos esta parte de qué hace que siga consumiendo. Ajá, porque ahí justo es donde aparece esta ambivalencia real. Entonces, la tabla, si ustedes la revisan, se organiza a partir de una pregunta central. Ujú. ¿Qué pasaría si? Y se divide en dos escenarios. Si dejara de consumir o si sigo consumiendo. En cada una analizamos beneficios pros y costos o consecuencias, es decir, los contras. Ujú. Este balance no se llena por ustedes. Bueno, es que hay dos opciones. Aquí yo les puedo sugerir que
sí lo llenen ustedes, pero con las palabras tal cual lo está llenando el usuario. Si ustedes quieren que lo llenen el usuario, también lo pueden hacer, pero respetando su ritmo, ¿sale? Respetando lo que él esté escribiendo, cómo lo esté escribiendo, ustedes lo van a ir acompañando, ¿sale? Sí, Jonathan, adelante. Aquí en esta parte la respuesta es abierta. Lo que él ponga, si puedo decir, él menciona qué beneficios tienes tú al seguir consumiendo y pone pues ninguno, en todo ninguno, ¿es válido? No, no es válido. Ahí es importante que ustedes hagan preguntas que lo lleven precisamente, pues sí, a esta parte de respuesta honesta, porque, pues, ¿qué beneficios? Claro que tiene beneficios la persona de estar consumiendo. Si no, no lo haría. Ujú. Qué ventajas tienes de consumir? Es ¿Qué- profundizar, hacerlo profundizar. Es Podemos, profundizar, o sea, podemos es, sugerirle algún tipo de tiempo, es en llevarlo a la alguna, reflexión. Ujú. Yo ahí en sugiero alguna que no. cita. Exacto, ajá, porque claro, o sea, si yo, o sea, si yo tengo una conducta que aunque sé que esté mal, pero me genera un beneficio, pues lo puedo seguir haciendo por el beneficio que me genera. Ajá, ¿sale? Ah, ok, muy bien. La voy a tener. Miguel, Gracias. En la pregunta se cuenta un ejemplo, ¿qué pasaría si dejara de consumir? Lo que él me ujú, diga, lo pongo en donde dice dejar de consumir, si me cambia sí. una sola casilla o tengo que llenar todas las casillas. No, pues ahí ustedes pueden, yo les sugiero ahí como que justo lo hagan como por puntos clave. Pero si el usuario se extiende, es que hay usuarios que van a hablar y hablar y hablar, pero no aterrizan la información. Entonces yo ahí les diría, a ver, dime de como en concreto, ¿cuáles pasaría si dejas de consumir? Ajá, En los pros beneficios. ajá, Y si sigue consumiendo, es la segunda opción. ajá, Y el abajo en costos, consecuencias, contras, es en contra de su exacto. voluntad. No, en contra es como, no en contra de su voluntad, sino el costo que tendría si deja de consumir. Como lo contrario al beneficio, ¿qué en contra tienes que dejes de consumir? Ah, pues que ya no voy a encontrar placer en otro lado, este, mm, que ya no voy a ver a mis amigos que también consumen, yo qué sé, como las cosas que ya no favorecen el que él siguiera consumiendo, no en contra de su voluntad. ¿Sí soy clara? Ok, me aumenta gracias. la ansiedad, me aumenta la Ans- tristeza. Exacto. No, pues me voy a sentir bien triste, por eso sigo consumiendo. Ujú. Entonces, recuerden que se va construyendo con la persona y respetando siempre su ritmo. No se corrige, no se debate y no vamos a juzgar. Ajá. Entonces, el objetivo aquí no es que el dejar de consumir se vea mejor, por supuesto que no, sino que la persona pueda ver con claridad. Por eso yo les digo como con puntos claves, como mucho más concreto para que visualmente para él sea más fácil verlo. Ujú. Ahora, antes que nada, es bien importante que le digan al usuario que este ejercicio no es para convencerlo de nada. Ajá, que no hay respuestas correctas ni incorrectas y que lo que importa es que escriba o que escribamos, como le quieran decir, lo que realmente está pasando por su cabeza. Ajá, no lo que él cree que debería de pasar. ¿Sale? Entonces, yo ahí le diría, yo no voy a corregir lo que tú pongas, únicamente vamos a analizar, vamos a observar estos dos escenarios posibles. ¿Sale? Entonces, si dejaras de consumir, ¿qué beneficio tendrías? Ujú. Si sigues consumiendo, ¿qué costos o qué consecuencias tendrías? No vamos a decidir nada hoy, solamente vamos a ver como todo el panorama completo. Ujú. Entonces, siempre es importante que empiecen por la columna de beneficios pros. ¿Por qué? Porque abre muchas más posibilidades. Ujú. Por ejemplo, si dejaras de consumir, pues, ¿qué cosas buenas te pasarían? ¿Qué cosas buenas podrían pasarte? ¿Qué mejorarías en tu vida? ¿Qué ganarías tú y no los demás?
qué sentiría a lo mejor diferente en tu cuerpo, en tu ánimo, en tu día a día. Ujú. Y si se llega a bloquear, pues lo puedes ayudar como con algo pequeño, ¿no? Aquí acuérdense, no cuestionamos, solamente registramos. Ujú. Y en el apartado de dejar de consumir, esto es algo muy clave porque hay que validar, ¿no? La dificultad del cambio. Y preguntar, podemos preguntar, pues, ¿qué sería difícil de dejar de consumir? ¿Qué se te ocurre que pueda ser lo más difícil de dejar de consumir? ¿Qué crees que perderías si dejaras de consumir? ¿Qué te daría miedo si dejas de consumir? ¿Qué tendrías que enfrentar si dejas de consumir? Ujú. Y es válido que dejar de consumir pues también tenga costos o tenga algún precio que pagar, ¿no? Y eso también ayuda a ir bajando la resistencia en el usuario, ¿sale? Entonces, aquí muchos usuarios o muchos terapeutas se atoran, ujú, porque este cuadro a veces no dejan solo contestar al usuario y el usuario no sabe ni qué. Entonces, hagan preguntas, ¿no? ¿Qué te da el consumo ahora? ¿Para qué te sirve? Ayúdenlo, ajá. No confrontándolo. ¿Mm? Entonces, ¿qué consecuencias has notado? ¿Mm? Y aquí es importante también no exagerar lo que la persona nos diga. ¿Mm? Solamente estas preguntas son para poder abrir a la posibilidad de que el usuario pues pueda responder con mayor honestidad posible. ¿Mm? Entonces, el balance decisional, chicos, no sirve para decidir. Ajá. Yo le diría eso, o sea, el balance decisional o esta prueba, y se los digo también a ustedes, no sirve para decidir por ti ni por nadie. Sirve para que el usuario pueda decidir con más claridad. Ujú. Al ver lo que le está escribiendo y que pueda ver también que sí hay beneficios si deja de consumir, pero que también hay precios que pagar y que de ahí él verá qué costo quiere pagar, ya sea por una o ya sea por otra. Ujú. Entonces, repito, si el ASIS detecta el riesgo, balance decisional detecta ambivalencia. Uno mide, que es el ASIS, y este abre conciencia. Ajá. Nosotros vamos a ir ayudando a hacer este tipo de preguntas y el usuario es quien nos va a aportar el contenido. Ajá. Las palabras que se escriben, acuérdense, son las del usuario, no son las de nosotros, ni es una interpretación. Pero sí nosotros lo vamos a ir guiando con estas preguntas, pero no vamos a interpretar, no vamos a corregir en ese momento. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda con esta prueba? No, no. Está bastante sencilla, ¿no? Y aquí es importante Sí. también, pues, que firme el usuario y firme también el consejero. ¿Sale? Profesora, Acuérdense hacer. Sí, Rita, dime. ay, disculpe. Usted dijo una cosa que me gustó, pero no pude coger. Usted dijo que la CIS mide riesgo y no sé si Sí, era, y que el balance decisional decisionar. sí, permite luchar contra la ambivalencia. Dijo algo que Así me es. gustó, que es como un resumen, pero no sé si era eso. ¿Era Sí, eso? sí, sí, sí. Ajá, era eso. El ASIS mide el riesgo, pero balance decisional mide la ambivalencia Ya, o ok, revisa si hay gracias. ambivalencia. Ujú. Muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar. Y hasta ahora, fíjense, ya evaluamos el riesgo, ya evaluamos consumo y ahora ya vimos la ambivalencia del usuario. Antes de seguir con ansiedad o depresión, hay algo que siempre debemos descartar primero, chicos, y es la presencia de síntomas psicóticos. Porque cuando hay una psicosis activa, la intervención cambia por completo. ¿Sale? Entonces, váyanse por favor al inventario de síntomas de psicosis, versión corta, ubíquenlo por favor, ¿ya lo tienen todos? Ujú. Acuérdense que es en ese orden, ¿eh? ASIS, balance decisional y luego el inventario de síntomas de psicosis. Sí, Brian, dime. Disculpe, ese es en donde preguntan al paciente de que si ha sentido esos síntomas
muy poco, poco, bastante y mucho, que si siente que las personas están en su contra, que si tiene ideas que otros no piensan, que si Ujú, escucha voces que otros no pueden oír, que si tiene así es. problemas de pensamiento por alguna otra cosa, Ujú, sentir que puede controlar sus pensamientos otra persona, y y todo es eso se ese. relaciona en un puntaje que lo llevan a tener un nivel de psicosis. Sí es ese, ¿verdad? Sí, es ese. Ujú. Ahí está, inventario de síntomas de psicosis. ¿Sale? Bien, entonces, ya que ubicamos, ya que todos lo tienen, yo les decía que cuando hay psicosis activa, la intervención entonces cambia por completo. Ajá. Este inventario de igual manera no va a diagnosticar, pero sí nos va a ayudar a detectar si hay señales de alerta. Ajá. Antes de continuar, chicos, necesito aclarar algo muy importante. La psicosis no es una enfermedad en sí misma. La psicosis es una forma de estar en contacto con la realidad. Y cuando hablamos de psicosis, hablamos de una ruptura o que existe una alteración con la realidad. Es decir, la persona percibe, piensa o cree cosas que no coinciden con lo que la mayoría percibe. Es decir, la persona puede escuchar cosas que otros no escuchan, ver cosas que otros no ven, creer firmemente cosas que no son reales y vive eso realmente como si fuera verdadero. Y eso no significa que la persona esté loca, significa que su mente está interpretando la realidad de otra manera. Ajá. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, pues sabe que tiene miedo. Una persona con depresión sabe que está triste, pero en la psicosis la persona no siempre cuestiona lo que vive. Ajá. Entonces nos ayuda a saber si la persona está en contacto suficiente con la realidad o no, como para poder trabajar con herramientas reflexivas. Si en caso de que hubiera síntomas psicóticos activos, aquí la prioridad no es la intervención emocional, sino ya la derivación y la contención especializada, sobre todo por un psiquiatra, porque la psicosis sí ya requiere intervención psiquiátrica. Ujú. Por eso es que esta prueba pues se aplica antes que ansiedad y depresión. Ajá. Y acuérdense que no buscamos etiquetas, buscamos cuidar a la persona y no intervenir pues de manera inadecuada. ¿Sale? Entonces, con qué pregunta a ustedes les puede ayudar esta prueba? Es decir, ¿puedo trabajar con esta persona desde la reflexión o necesito derivarlo? Esta prueba, hagan de cuenta que nos va a dar como la información ante eso. ¿Sale? Entonces, antes de ver cómo se evalúa esta prueba, chicos, también necesitamos entender por qué el consumo de sustancias puede generar síntomas psicóticos. ¿Ah? Ahora, no todas las personas que consumen desarrollan psicosis, pero, ojo aquí, todas las psicosis relacionadas con sustancias sí tienen un detonante químico. Ujú. Las drogas, por ejemplo, no únicamente afectan las emociones, ajá, también pueden alterar la forma en que el cerebro interpreta la realidad. Ajá. Algunas drogas, por ejemplo, pues alteran la percepción, alteran el pensamiento, alteran la interpretación de la realidad y esto puede provocar, sí, síntomas psicóticos, ya sea temporales o ya sea persistentes. Ujú. Entonces, algunas sustancias estimulan en exceso el cerebro, otras sustancias desorganizan la forma en que el cerebro llega a filtrar la información. Y cuando ese filtro llega a fallar, la persona puede ver, puede escuchar, puede creer cosas que no están ocurriendo. Ajá. Entonces, no es solo la sustancia, por supuesto, pero influye claramente la dosis, la frecuencia con que la consume, la edad en que inició, la vulnerabilidad de la persona y la historia también de salud mental del usuario. Ajá. Por eso, dos personas pueden estar consumiendo lo mismo, pero reaccionar de forma distinta. Ajá. Y no También todas las drogas, perdón. también la calidad de la droga, ¿no? Pues sí, también puede ser la calidad de la droga, pero sobre todo pues, la dosis, la frecuencia, la edad en que inició, la historia de la salud mental del usuario. Ujú. No todas las drogas tienen el mismo impacto. Algunas están mucho más relacionadas con síntomas psicóticos.
Ujú. ¿Cuáles son las sustancias que pueden estar relacionadas con síntomas psicóticos? Pues por supuesto el cannabis está especialmente con su uso frecuente o de alta potencia, estimulantes como la anfetamina o la cocaína, los alucinógenos, los inhalables, la mezcla de sustancias o incluso también la abstinencia severa de alcohol o de algún sedante. Ujú. Ahora, repito, esto no significa que toda la persona que consume va a desarrollar psicosis. Significa que el riesgo existe y que debe ser entonces evaluado. Una cosa es ansiedad intensa y otra cosa es psicosis. Ojo ahí. ¿Ah? Repito, la ansiedad se vive como un miedo, pero la psicosis se vive como si fuera real, como una realidad. Ujú. Entonces, por todo esto, antes de trabajar emociones, motivación o decisiones, necesitamos confirmar que la persona está interpretando la realidad de forma estable. Ujú. Y entonces para eso, pues utilizamos el inventario de síntomas de psicosis, ¿sale? Este inventario, chicos, es de tamizaje, igual, no es de diagnóstico y no busca eh, como decirnos que la persona llega a tener un trastorno, ¿no? Eso no, sino detectar las señales de alerta. Ujú. Por eso su evaluación es de alguna manera simple y también global. Ujú. Aquí en esta prueba que ustedes están viendo, cada reactivo se responde según qué tanto molestó ese síntoma en las últimas semanas. Ajá. Y a cada respuesta, pues le corresponde un número. Ujú. Al terminar de contestar todos los reactivos, pues se suman los valores, ¿sale? No se analizan uno por uno en ese momento. Se obtiene también un puntaje total. Ujú. Brian, Dudas. Disculpe, ¿después de qué tiempo es conveniente aplicar esta prueba? pues unas 2 semanas después. Ah, Ujú. O 3. no. Pues, pues yo sugiero 2 porque 3 se me hace a mí mucho para el de psicosis. Pero si quieren hacerlo en 3, pues está bien 3. No hay problema, pero si ya un mes ya es mucho. O sea, ya 4 semanas ya es bastante tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a obtener en esta prueba? Pues el puntaje total, el nivel general de molestias psicóticas. Y aquí no hay tantos como rígidos como en el ASIST. Ajá, no decimos tanto es leve o tanto es grave. No. Lo que evaluamos aquí es si hay alerta clínica o no. Ajá. Es decir, un puntaje bajo que nos diría, pues que no hay una alerta psicótica. ¿Sale? Un puntaje elevado nos diría que hay una alerta clínica. Ujú. Es decir, no nada más vemos cuánto sumó, vemos también qué reactivos salieron altos. Ujú. Algunos síntomas, chicos, son mucho más delicados que otros. Ujú. Pero, ¿qué ítems se les ocurre que requieren atención inmediata? ¿Qué se les ocurriría? Escuchar voces. ¿Ok? Ujú. ¿Cuál otro? Pensamientos suicidas y cuando lo Alucinaciones, persiguen. No escuché, alu- se cortó. alucinaciones. Que Alucinaciones. cuando lo persiguen o cuando tiene eh, que ve sombras o pensamientos suicidas. Ujú, ujú. Que se sienta solo o aún estando. Ok. Uno de Ideas los... delirantes, ¿Cuál, perdón? presencia, ideas delirantes. Ujú. Presencia de ideas delirantes, exacto. Escuchar voces, ver cosas que otros no ven, sentir un control externo, pensamientos extraños o ajenos, este, Ideas persecutorias. exactamente, esos son ítems que requieren atención inmediata, ¿sale? Entonces, aquí el resultado que vamos a tener es si continuamos o evaluamos emocionalmente o derivamos. Ajá. Entonces, ¿qué hago con el resultado? Continúo con el proceso si no hay alerta o derivo si hay una alerta psicótica. ¿Sale? Si el resultado sale alto aquí, chicos, no significa que la persona tenga una psicosis diagnosticada, porque nosotros no estamos diagnosticando. ¿Sale?
significa que hay señales de alerta de alguna manera que no podemos nosotros ignorar. Ajá. Imagínense estar trabajando con una persona pues, que tenga rasgos psicóticos en una prueba, este, justo de depresión o de ansiedad, pues, nos van a salir a lo mejor en ansiedad mucho, muy altos el resultado, ¿no? Pero no, no es la idea. Entonces, si hay alerta psicótica, entonces sí lo mandamos a psiquiátrico, ¿sale? Y recuérdense, o sea, nosotros no le vamos a decir al usuario tiene psicosis, se va a espantar. Ajá. Solamente hay ciertas señales de alerta y un resultado alto sí nos indicaría, pues, que es importante que tengamos que cambiar la forma de intervenir. Ujú. Entonces, en prevención también es importante que sepamos cuándo intervenir y cuándo de alguna manera canalizar a la persona ya con el especialista. ¿Sale? Entonces, ¿dudas de esta prueba? Profe, eh, Sí, se pone el puntuaje, se suma el puntuaje de la tabla, ¿verdad? sí, Y ahí ahorita lo donde dice, vamos a hacer. ok, entonces ya va para allá apenas. Sí, ya voy para allá. Nada Ah, más que ok, de este bueno. ya no les puse imagen, pero ahorita lo hacemos todos. Sígala adelante. Maestra, ahorita yo la escuché que dijo que pudieran tener síntomas de psicosis que ya sea, muy grave o que con el tiempo pueda pasar. De igual manera se manda con el psiquiatra en caso Mira, de que llegue a tener algún puntaje alto. em, la idea es que sea un trabajo como multidisciplinario, es decir, que haya como psicólogo y psiquiatra, porque regularmente sí se requiere intervención psiquiátrica porque pues con puro medicamento, pues no, perdón, con pura intervención psicológica no ayuda, o sea, sí ayuda, pero se requiere el tratamiento. Ok. Yo sugiero que sí se vaya primero a psiquiatra porque el psiquiatra es quien va a evaluar, quien va a diagnosticar y quien va a medicar. Acuérdense que el psicólogo no puede medicar. Ajá. Y la medicación regularmente suele ser necesaria para poder estabilizar la psicosis. Ajá. Yo diría que sin tratamiento médico, la psicoterapia sola no es suficiente. Ajá. Sí puede ir a terapia, claro, porque el psicólogo lo que hace es acompañar cuando la persona ya está medicada, ya está un poco más estable y puede ayudar a entender lo que pasó, a reducir esta angustia y a mejorar su funcionamiento día a día. ¿Cuándo puede llegar a ser urgente? Justamente con estos ítems que ahorita comentamos, ¿no? Cuando la persona ya escucha voces, cuando tiene ideas delirantes, cuando no duerme nada, cuando está ya muy desorganizada en su discurso, cuando ya llega a representar un riesgo para él, incluso para otros. ¿Mm? Entonces, aquí también es importante mencionar que la psicosis no es culpa de la persona, no se maneja tampoco con fuerza de voluntad. Es de alguna manera como un impacto que tienen las drogas a nivel cerebral y emocional o la sustancia que esté consumiendo. Y como les dije, tiene que ver la frecuencia, tiene que ver la cantidad, tiene que ver la edad en que inició para revisar el tipo de impacto. Ujú. Sí, soy clara, Gala. Sí, gracias. Ujú. Brian, ¿levantaste tu mano? Bueno, como lo estaba escuchando, que están hablando de un psiquiatra y así a un usuario. Lo que tengo Ujú. entendido es que a veces por tanto consumo de tanto año y las cantidades y el tipo de droga, el cerebro puede llegar a estar dañado y después de dejar de consumir puede sufrir algunas consecuencias. Pues por ejemplo, eso de convulsiones o alteraciones cerebrales que lo llega a tener una psicosis. Y tengo entendido que cuando lo medica un psiquiatra le puede ayudar a no, que no tenga ese tipo de problemas mentales cuando deja de consumir y pues que el cerebro empiece a restaurarse, creo yo lo que tengo entendido. Em, sí, 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 o sea, que pueda como estabilizarse otra vez el cerebro de la persona. Pero
A ver, aquí es importante mencionarles algo, chicos. En términos simples, el cerebro pierde la capacidad de diferenciar bien entre lo que es real y lo que es no, y lo que no es, perdón, real. Ajá. ¿Qué es lo que hace la dopamina? La dopamina en nuestro cerebro está relacionado con la percepción, con la motivación y con el significado de las cosas. ¿Sale? Entonces, en la psicosis suele haber exceso o desregulación de la dopamina, sobre todo en ciertas áreas del cerebro. Ajá. ¿Esto qué hace? Pues es a causa precisamente de la sustancia o de lo que esté consumiendo la persona. Ajá. ¿Esto que provoca? Pues que estas ideas normales se sientan amenazantes en la persona, estos pensamientos internos se vivan o se viven, perdón, como si vinieran de fuera y el cerebro conecta cosas que no están realmente conectadas. Ujú. Por ejemplo, ¿por qué hay delirios o por qué hay voces que la persona llega a escuchar? Porque estas voces en el cerebro generan estos pensamientos, pero la persona los percibe como externos. Ajá. Y estos delirios en el cerebro intenta explicar estas sensaciones intensas y llega a crear estas historias que para la persona son totalmente reales. Entonces, no es imaginación, no es mentira, es una alteración de la percepción en la persona. Ujú. Entonces, las drogas, las sustancias aumentan mucho más la dopamina, alteran el equilibrio químico y desorganiza la comunicación entre las neuronas. Ujú. Digamos que el cerebro se convierte como muy vulnerable, es decir, quita como los filtros de lo que es la realidad. Entonces, por eso, pues la marihuana puede causar paranoia, los estimulantes pueden provocar estos delirios, los alucinógenos pueden detonar brotes justo psicóticos, y aunque el efecto pase, el brote puede quedarse. Eso sí puede pasar. Ujú. Entonces, pues ustedes saben que el cerebro regula todo, regula estrés, regula sueño, regula sistema inmune, regula digestión, y cuando el cerebro está en caos, pues el cuerpo entra en la alarma. Aparece insomnio, aparece ansiedad, aparece dolor, aparece agotamiento. Ujú. Y repito, la persona no elige estar así. Ajá. Su cerebro simplemente no está funcionando de forma integrada. Entonces, ni sirve convencer, ni sirve discutir con la persona, pero sí sirve medicar, sí sirve estabilizar y sí sirve cuidar. Ujú. Entonces, la psicosis, chicos, no es un problema de carácter, es un problema de un procesamiento cerebral. Y con tratamiento, el cerebro se puede volver a organizarse. ¿Sale? Profesora, incluso eso es una manifestación del nivel de intoxicación del cerebro producto Ujú. a la propia sustancia. Sí. Exactamente, exactamente. Ujú. ¿Más clara, Gala? Así es, maestra, gracias. Ujú, ujú. De hecho, esto como información general, si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué hace el medicamento en la psicosis o en las personas que tienen psicosis? El medicamento lo que ayuda, chicos, es, bueno, trabaja obviamente con el cerebro para volver a filtrar esa realidad. Los fármacos, generalmente los antipsicóticos, regulan esta dopamina que yo les comenté, que es el químico que está completamente desbordado a causa de la sustancia o mal distribuido, ¿no? Durante la psicosis. Entonces, al medicar, pues baja la intensidad de las voces, disminuyen estas ideas delirantes, reduce esta paranoia y esta confusión, se va poco a poco mejorando la organización del pensamiento, la persona puede dormir un poco mejor, ayuda también el medicamento pues a calmar el sistema nervioso. Entonces, no es que apaguen a la persona, por supuesto que no, sino que van ordenando el ruido que hay. Ujú. Empiezan a sentir mucha más calma, menos miedo, la mente mucho menos acelerada y con el tiempo la persona empieza a ir dudando de estas ideas psicóticas y van recuperando poco a poco su contacto con la realidad y pueden pues irse como incorporando a su vida como de una manera normal. ¿Mm? ¿Sale? Bien. Entonces sí o sí canalizamos con psiquiatra. Ujú. Bien, entonces igual es importante leerle la instrucción al usuario. A continuación te voy a presentar una lista de malestares o molestias que a veces podemos llegar a tener. Te voy a pedir que, bueno, te voy a leer
cada una de estas y tú me vas a ir diciendo la opción que describa si en las últimas 2 semanas se te han presentado y qué tanto crees que te han afectado. Elige para cada frase una de las 5 posibilidades de respuestas. Nada, muy poco, poco, bastante y mucho. Si no llegas a presentar o nunca has presentado este tipo de, mm, de opciones que te estoy dando, o que no te afectaron, pues solamente me dices nada, ¿sale? Perder la confianza en la mayoría de las personas, ahí ustedes váyanlo llenando si quieren, sentir que me vigilan o que hablan de vida, tener ideas o pensamientos que los demás no entienden. ¿Has sentido que los demás no te valoran como mereces? Igual tú le dices nada, muy poco, poco, bastante o mucho. No le vas a decir la puntuación. Sentir que alguien puede controlar tus pensamientos o has sentido que alguien controla tus pensamientos. Escuchar voces o has escuchado voces que otros no pueden oír. ¿Crees que la gente sabe qué estás pensando? ¿Tienes ideas o pensamientos que no son solo tuyos? ¿Tiendes a sentirte solo aún estando con gente? ¿Piensas en cosas sobre el sexo que te molestan? ¿Ves cosas que otros no pueden ver? ¿Sientes que debes ser castigado por tus pecados? ¿Sientes que algo anda mal en tu cuerpo? Si ¿Te sientes alejado de las demás personas? ¿Sientes algo caminando o moviéndose en tu cuerpo que no se puede ver o que no lo puedes ver? ¿Piensas en tu cabeza que en tu cabeza hay algo que no funciona bien? Haces, haces la suma, obviamente no le vamos a decir, y ya ahí tú puedes decirle, ¿has tenido algún otro tipo de nivel de molestias? Este, pues sí, no duermo bien, siento mucha ansiedad, siento que todo el tiempo alguien me está persiguiendo, yo qué sé, ¿no? Y ahí puedes poner las observaciones, tampoco se las vas a decir, únicamente las observaciones son como para el expediente, pero ahí es importante que tú sí le puedas comentar que es importante que debido como pues al puntaje, pues ya es importante derivarlo con una especialista justamente porque observas que hay pues ciertos síntomas psicóticos o una alerta psicótica, ¿sale? Y eso es todo. Acuérdense, no estamos diagnosticando, únicamente le vamos a decir que hay un puntaje elevado, hay una alerta clínica, y eso es todo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, profe, el puntuaje lo voy a sumar, así como quien dice la puntuación. Ajá, Todas las de muy poco que me salgan las voy a sumar juntas. no, O se va a esa sí se sumar suma toda junta a la tabla. toda junta a la Y tabla, saca porque ahí ya eso no es- estamos evaluando sustancia o malestar ok. por malestar, ahí es toda. Y en puntuaje ya se pone lo que salió de puntuaje total. Ajá, por eso les digo, háganlo ustedes, ahorita invéntenselo y ahorita me dicen sus resultados. 2 minutitos.
Saqué 28, maestra. Ok, hay que esperar. Saqué 20, maestra. Ok, Nosotros sacamos 28. ok. Fíjense, el número final es un promedio que va de 0 a 4. Ajá. Ustedes van a evaluar solamente del 0 a 4 cuando 4 es mucho. Mientras más cerca esté de 0, pues más bajo es el nivel de síntomas. Mientras más se acerque al 4, pues más alto es. Para entenderlo mejor, usamos rangos orientativos. Ajá. Por ejemplo, del 0 al punto 49 son síntomas relevantes. Ahorita les voy a decir por qué punto 49. Del punto 50 al punto 99 es un rango leve. Del 1 al 1,99 es moderado y de 2 o más es alto, es decir, es clínicamente significativo. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer con el total que ustedes me den? El total del resultado, el total de su puntaje se va a dividir entre los 17 reactivos, ¿sale? Número de reactivos o total, perdón, puntaje total entre el número de reactivos. Por ejemplo, 28 que por ahí dijeron, entre 17, ¿cuánto es? 1,6. Ajá. Si bueno, 1,64 más o menos. Si ese 1,64 yo lo redondeo a 1,65, redondeado a dos decimales, entonces podríamos decir que suele caer en un rango moderado, aproximadamente. ¿Sale? ¿Sí soy clara en esto? Sumo mi puntaje, me va a dar 20, me va a dar 14, me va a dar 17, me va a dar 12. Ese puntaje lo voy a dividir entre los 17 reactivos, es decir, entre las 17 preguntas. Ajá, les van a salir decimales, por eso yo les digo ahorita, ajá, mientras más cerca esté de 0, más bajo es el nivel de síntomas. Mientras más se acerque a 4, pues más alto es. Ujú. Para entenderlo mejor, usamos rangos orientativos, es decir, de 0,049 es un bajo, sin síntomas relevantes. De 0,5 a 0,99 es leve y de 1 a 1,99 es moderado y de 2 o más es alto clínicamente significativo. Sí, Jonathan. Bueno, yo aquí tengo la tabla de puntuación de Ay, grado perdón, de... Jonathan. Ah, Esa Jonathan, Brian, ahorita paso contigo. sí, está bien. Sí. En la clase anterior que tuvimos con el profesor Eduardo, ¿verdad? No me acuerdo. Él nos dio una tabla de porcentaje Ah, de puntuación. ok. Para de psicosis, Sí, mire, le voy a poner. a ver, igual esa nos puede ayudar. ¿Me la puedes compartir en el chat? Ok, si me explica cómo hacerle, sí, claro que sí. A ver, déjame ver, déjame ver. Es que no sé si a ti, como yo soy la líder de la reunión, no sé si a ti te aparezca a ti, pero en donde dice, abajito aparecen como unas pestañas donde dice video y audio. Ajá. A un ladito dice chat o participantes. Sí, chat. Ahí mándamelo. Viene, abres el chat y viene abajo una T, unos emojis, unas caritas y al lado como una hojita
Ahí le das clic y ahí me envías el archivo. No, me ponen más. Archivo. ¿Todos tienen esa tabla que dice su compañero Jonathan? Igual y a mí me puede ayudar porque quizás yo no lo tengo. Sí, maestra, déjela la mando. Ah, muchas gracias para revisarlo. Mientras paso contigo, Brian, dime. Hola, soy Francisco. Yo tengo una tabla de puntuación de graves de trastornos, y aquí dice psicosis y Ajá, Ahí ya la mandé, habla de un perdón. gracias. habla de un puntaje total. Aquí dice que leve es de 0 a 18, mínima de 19 a 36 y 37 a 54 es moderada y 55 a 68 es severa. Esta tabla de puntuaciones de graves de trastorno, ¿en qué me va a servir? ¿También en la misma que estamos viendo? La verdad es que ¿O no conocí esa tabla. Qué bueno que se las pasaron. Yo apenas ahorita que me la enviaron la voy a abrir. Déjenme verla. esta Igual sí tabla puede servirnos. nos la dieron en la primer clase, Ah, ok, ok. Ah, pues Esto, sí, básense en esa. Pero a ver, esto nos lo dieron en fundamentos básicos de la psicología, profesora. Sí, en esa tabla evalúan, de hecho vienen todos los ASIS, mm, viene el test de ASIS, el de psicosis, el de ansiedad y el de depresión. básense en esa para no hacer los bolas. Básense en esa. Me parece que está mucho más claro. Entonces, sigan con esa línea, su puntaje total y el nivel de, digo, no es molestia, sino a lo mejor como de... Como más sencillo, Sí, 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 es mucho más sencillo. Básense en ese, los resultados de psicosis, hagan la suma total, si le salió 28, si le salió 20, pues estamos hablando de un rango, de un nivel mínimo, un rango mínimo. ¿Sale? Gracias por compartírmela, también a mí me sirve. tú la puedes mandar el compañero porque yo no Sí, nada más la tengo en la computadora, no la sí, tengo en el Jonathan, celular. ya me la hicieron llegar, muchas gracias. Ah, ok, Ajá. muy bien. Muchas gracias, chicos. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, chicos, hasta el día de, bueno, ya para hoy, ya tendrían que tener, repito, su entrevista inicial. Trabajen, por favor, en estos tres pruebas o estos inventarios que revisamos hoy para dar conclusión a los que faltan la siguiente clase y entonces ya pueden enviar su trabajo final el 14 de enero, si no me equivoco. ¿Sale? A ver, A déjenme ver. ver, maestra, No tengo es cierto, ahí no es. duda. Sí, yo también ya vi las Eh, fechas. me, sí, porque el 14 de enero Sí, es está miércoles. actualizado el video, Sí, perdón, el porque lo 14 de enero es teníamos la para el día de entrevista. mañana. Ujú. Sí, la entrevista individual, y para el 19 de enero es la valoración inicial, que es la Sí, perdón. entrevista inicial y los inventarios. Sí, 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 sí. 19 de enero, el 15 de enero, es decir, en 8 días, nos vemos para la última clase y las últimas pruebas que les falta para que entreguen todo completo el 19 de enero. Ujú, Excelente. ujú. Muy bien, chicos. Pues cualquier duda, por favor, ahí avísenme. Y pues muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en 8 días. Que tengan bonita noche. Cuídense. Bye, Gracias. chicos. Bye. Igualmente, Buenas noches. A ustedes, chicos, buenas noches. Buenas noches, maestra. Bye, buenas noches. Buenas noches, maestra. Bye, bye, buenas noches. Bye, bye.